Arturo Rank, un ejecutivo inglés, decidió preocuparse por todas sus preocupaciones en un solo día de la semana. Eligió el día miércoles. Entonces, cuando ocurría algo que le causaba ansiedad y molestaba su úlcera, lo anotaba y lo depositaba en su caja de preocupaciones y se olvidaba de ello hasta el siguiente miércoles. Lo interesante fue que el siguiente miércoles, cuando abría su caja de preocupaciones, descubría que la mayoría de las cosas que lo habían perturbado los últimos seis días ya estaban resueltas. Habría sido inútil preocuparse por ellas. Han observado que la ansiedad de una persona promedio se centra en una variedad de cosas y vamos a apuntar esta lista a ver qué podemos aprender. Pero se dice que por observación han visto que el 40% de lo que le preocupa a una persona promedio, una persona común y corriente como nosotros, el 40% de la preocupación es sobre cosas que nunca sucederán. Entonces, el 40% de nuestra preocupación es completamente en vano porque son cosas que no van a ocurrir. El problema es que no podemos identificar, ¿verdad?, cuál 40% es. Si pudiéramos, tal vez nos ayudaría bastante. El 30% de las cosas que nos preocupan tienen que ver con el pasado. Cosas que ya pasaron y que no podemos cambiar, ¿verdad? De repente usted se identifica que hay varias cosas de su pasado que le causan ansiedad, preocupación, cosas pasadas. El 12% tiene que ver con las críticas de otras personas, la mayor parte de las cuales son falsas, ¿verdad? El 10% tiene que ver con la salud, la cual se deteriora con la ansiedad y la preocupación, ¿verdad? Y después el 8% tiene que ver con problemas reales que uno tendrá que enfrentar. Muy interesante. Entonces, estamos hablando estas semanas de un gozo contagioso y de una paz incomparable que Dios da a sus hijos. Hemos visto que el gozo se encuentra solamente en Dios y que hay gozo en su presencia, delicias a su diestra, y a los que creen en Jesús, Dios les da este gozo. Pero el gozo se pierde a veces. Una de las causas de la pérdida de gozo en la vida de un hijo de Dios es el pecado. Y hemos hablado al respecto la semana pasada, vimos cuál es la solución. Y esta semana vamos a hablar de otras cosas que nos interrumpen el gozo. En su libro Ríete Nuevamente, Charles Swindoll sugiere 3 ladrones de gozo comunes: la preocupación, el estrés y el miedo. Él define la preocupación como una ansiedad desmesurada sobre algo que puede ocurrir o no. Y aquí vemos la mayoría de las cosas sobre las que nos preocupamos nunca van a ocurrir. El estrés, dice el autor, es tensión intensa sobre una situación que no podemos cambiar ni controlar. Pero Dios sí puede, ¿verdad? Y el miedo, según Swindoll, es una terrible inquietud sobre el peligro, el mal o el dolor. Yo creo que estos 3 ladrones del gozo tienen algo en común y tienen una misma solución. Yo creo que estas cosas, como menciona Swindoll, nos producen, ¿verdad?,
la ansiedad, el temor y el estrés. Y estas cosas nos roban el gozo. Pero creo que la solución por estas tres cosas es una misma. Yo creo que, como vamos a ver hoy día, para experimentar el gozo hay que ceder el control de las cosas a Dios. Para experimentar el gozo hay que ceder el control a Dios. Describimos eso aquí en la Iglesia Vida como entregar la vida a Jesús. Y esto no solamente en el momento de convertirnos a Cristo, en el momento de creer en Jesús para nuestra salvación. Obviamente en ese momento le estamos entregando nuestra vida para ser salvos. Pero estamos hablando de que en cada momento de nuestra vida tenemos que volver a entregarle el control continuamente, porque nosotros tenemos la tendencia de querer tomar las riendas nuevamente. Y tenemos que volver a entregarle nuestra vida. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, aprendemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, lo que aprendemos es que el fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu produce en la vida de un creyente en Jesús, es gozo. El Espíritu produce el gozo en nuestra vida. El gozo no nace de nosotros, el gozo es algo que el Espíritu produce. El verdadero gozo se encuentra en Jesús, en Dios, y el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, produce ese gozo en nosotros. Pero Pablo, que escribió el libro de Gálatas, acaba de decir algo muy importante en los versículos 16 a 18. Él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego continúa describiendo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y él está poniendo estas dos maneras de vivir. Primero, vivir según nuestra propia carne, nuestro propio deseo, tener nuestra vida en nuestras propias manos, tener las riendas nosotros. Y en contraste, andar por el Espíritu, andar de acuerdo al Espíritu y bajo la influencia y la dirección del Espíritu. Dice, si son guiados por el Espíritu. Entonces, para experimentar el fruto del Espíritu es necesario estar caminando en el Espíritu, andando por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. El problema nuevamente es que nosotros, por lo general, sobre todo cuando hay cosas que nos preocupan o nos dan miedo o nos producen estrés, por lo general nosotros tenemos ciertas maneras de reaccionar. Y por lo general son maneras naturales de reaccionar. Tienen que ver con nuestra personalidad y cómo nosotros respondemos al estrés y a la ansiedad. Y es diferente en la situación de cada uno, pero creo que la solución es una misma. Que para experimentar el gozo hay que ceder el control a Dios. Podemos mirar aquí que nos preocupamos muchas veces. Lo que produce problemas en nuestras vidas en más de un 50% de las veces es un temor, ¿verdad? Temor sobre cosas que vendrán en el futuro, temor sobre la salud posiblemente,
Y Dios tiene mucho que decir en la palabra de Dios acerca del temor, acerca del miedo. No sé si cuando hay cosas que le preocupan o problemas en su vida o cuando usted mira al futuro, si su tendencia es tener miedo, tener miedo. El temor nos puede paralizar. No sé si usted en algún momento ha experimentado eso, pero el temor nos puede paralizar. Hace que no podamos pensar claramente, que no podamos tomar decisiones necesarias, simplemente estamos paralizados por el miedo. Existen ataques de ansiedad que se pueden producir por tener tanto miedo sobre las cosas desconocidas del futuro, lo incierto. La verdad es que no conocemos el futuro y eso a veces produce en nosotros un gran temor. ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? Más de 100 veces en la Biblia Dios dice, no temas, no tengas miedo. Podemos recordar que Dios le dijo a Abraham, no temas, a Jacob, no temas, a Moisés, no temas, no tengas miedo, a Josué, no tengas miedo, estoy contigo. Y también al pueblo de Dios junto con ellos cuando iban entrando a tomar posesión de la tierra. No tengan miedo. También los profetas le anunciaron al pueblo de Dios que no tuvieran miedo. Los ángeles a los pastores, no tengan miedo, no teman. Jesús les dijo a sus seguidores, no tengan miedo. Y Pablo le dijo a Timoteo, no tengas miedo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. No temas, no tengas miedo. Uno de los profetas, Isaías, advirtió y exhortó al pueblo en cuanto a esto. Y cuando analizamos lo que dijo, podemos ver varias razones por las que no debemos tener miedo. El miedo nos puede paralizar. ¿Y cómo vamos a combatir eso? Cuando estamos paralizados por el miedo, no hay solución. Alguien nos puede dar consejo y no importa. Alguien nos puede decir, no te preocupes, todo va a salir bien. Y no le creemos y no hay nada que nos pueda como zamaquear, sacudir y sacarnos de esa parálisis que tenemos por el miedo. Pero si miramos lo que dice Isaías, en Isaías 41:10, de repente los argumentos, las razones que Isaías da, nos pueden ayudar en esos momentos. Isaías 41:10. Isaías dice así. Realmente es Dios el que está hablando por medio de Isaías el profeta al pueblo. Los profetas eran más que personas que predecían cosas futuras. Los profetas eran portavoces de Dios. Ellos anunciaban lo que Dios quería decir al pueblo. Y a través de Isaías Dios dice, no temas, hablando con su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas. Cuando estamos paralizados con el miedo debemos ir a este versículo. Y hay muchos versículos más a los que podemos ir, pero este es un buen versículo. No temas. ¿Por qué? Primero, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer. Él es el creador, tiene todo el universo bajo su control y hasta Él es el que está sustentando el universo con la palabra de su poder. Dios está con nosotros. Si somos hijos de Dios, si hemos conocido a Dios a través de Jesús, entonces Dios está con nosotros. Esa fue la exhortación a Moisés y a Josué y al pueblo cuando entraban a tomar posesión de la tierra. No teman, porque no temas, Josué, por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Estoy contigo. Esa es la primera razón por la que no debemos temer. Él dice también, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios.
Él es el Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios que creó el universo, el Dios que defiende a su pueblo. Él es nuestro Dios, y si Él es nuestro Dios, no tenemos nada que temer. Las cosas no dependen de nosotros, dependen de Él, porque Él es nuestro Dios. Y Él es todopoderoso. No solamente eso, sino que Él dice, no temas porque yo te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que nos va a dar la habilidad, nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar todo lo que necesitamos. Nosotros muchas veces decimos, no sé qué hacer, no tengo la habilidad de hacer eso, pero Dios es el que dice, yo te esforzaré, yo te daré las fuerzas. David en los salmos, él muchas veces estaba en situaciones que le podían infundir bastante miedo, y sí, a veces tenía miedo, pero acudía a Dios y decía, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi ayudador, tú eres el escudo, tú eres la fortaleza alrededor de mí, tú eres el que me proteges. Y él decía, tú eres el que enseñas a mis dedos y a mis manos a pelear, tú me entrenas para la batalla. Las cosas que necesitamos hacer, Dios nos puede enseñar lo que necesitamos saber. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Dios siempre nos va a ayudar. En cualquier situación, sea económica, familiar, relacional, de trabajo, lo que sea, salud, Dios dice, yo te ayudaré, te esforzaré y te ayudaré. No tenemos que tener miedo. Cuando estamos paralizados por el miedo, debemos decir, Dios está conmigo, Él es mi Dios, Él me esforzará, Él me ayudará. Y Él dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos va a sostener en medio del problema. Dios nos va a sustentar. Entonces, cuando sentimos el miedo, el temor que nos paraliza, tenemos que acudir a Dios y decir, no tengo que tener miedo, porque Dios está conmigo. Él es mi Dios, me esforzará, me ayudará, me sustentará. Para experimentar el gozo hay que ceder el control a Dios. Hay que ceder el control a Dios. No hay que, el temor es que nosotros estamos tratando de ser nuestro, yo no sé, ser nuestro propio Dios, como si pudiéramos controlar la situación. No podemos hacer nada, pero Dios sí. Y tenemos que reconocer que no solamente puede Dios controlar la situación, pero Él está a nuestro favor. Y Él dice que va a pelear por nosotros. Él dice que nos va a sostener y nos va a defender. Entonces no tenemos que tener miedo. El miedo es no confiar en lo que Dios está diciendo. Dios dice que pase lo que pase, cualquiera que sea la situación, Él va a ayudarnos y a esforzarnos. Pero de repente el problema suyo no es el temor. No es específicamente que cuando se presentan problemas o hay cosas desconocidas o inciertas, no es tanto que usted se paraliza por el miedo, sino que usted más bien se consume por la ansiedad y por la preocupación. Usted no está paralizado y como si fuera pasivo. Usted está muy activo, pero preocupándose. Las ruedas mentales están dando vueltas y girando. Preocupación sobre lo desconocido. Y Jesús habló acerca de la preocupación y la ansiedad en Lucas capítulo 12. Entonces, vamos a ver qué dijo Jesús ahí en Lucas capítulo 12, porque realmente creo que nos ayuda a todos. Hay momentos cuando todos nos preocupamos, porque nosotros no somos Dios y hay tantas cosas que nosotros no sabemos. Hay tantas cosas desconocidas. No sabemos qué ocurrirá el día de mañana. No sabemos. Dios sí sabe, pero nosotros no. Dice en Lucas capítulo 12, versículos 22 a 32. Luego dijo Jesús a sus discípulos:
Por eso les digo, no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? Estas son necesidades reales. ¿Qué voy a comer? Conocemos muchas personas que en estos últimos meses, debido a desastres naturales, han tenido que hacer estas preguntas. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a encontrar un techo? Son necesidades reales y Jesús no está negando eso. Y muchas personas, esa es su realidad todo el tiempo. Por su situación económica o por el lugar donde viven, ¿qué comeré? ¿Con qué me vestiré? Dice, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Jesús nos señala la bondad de un Padre, de un Dios bueno que provee por los animales que Él ha creado. ¿Cuánto más por nosotros? Nos señala que Dios cuida de las flores, Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Nos dice que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no nos dice qué vamos a comer mañana, no nos dice con qué vamos a vestirnos. Lo que nos dice es que Dios se va a preocupar por eso. Dios se va a preocupar por eso. Entonces, si su tendencia es preocuparse y se consume por la ansiedad, para experimentar el gozo, tendrá usted que ceder el control a Dios. Tendrá que decir, yo no puedo controlar el día de mañana. Con preocuparme no gano nada. Solo puedo hacer lo que puedo hacer y tengo que dejar la situación en las manos de Dios. Y tengo que creer que Dios es bueno. Que, como dice Jesús, es la buena voluntad del Padre darnos el reino y todas las cosas que vienen por añadidura. Que Dios quiere cuidar de nosotros. Dios quiere cuidar de nosotros. Como dice Pedro, uno de los discípulos de Jesús, en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos afana, toda esa ansiedad que nos consume, tenemos que echar eso sobre Dios y decir, Dios, preocúpate tú por estas cosas, porque tú realmente puedes hacer algo al respecto y yo no. Y porque tú tienes cuidado de mí. Dios se preocupa por nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando le cedemos el control a Dios, estamos
descansando en la bondad de Él. Pero hay otra respuesta, hay otra personalidad que creo que habemos aquí en un grupo de este tamaño. Muchos de repente, con lo incierto de la vida y los problemas que vienen, muchos nos paralizamos por el temor o nos consumimos por la preocupación. Pero hay otras personas que responden de otra manera. Y creo que Jesús lo señala un poco ahí cuando Él dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Él está hablando de que la verdad es que nosotros no podemos controlar nada. No podemos controlar las cosas de nuestra vida. Otra manera de responder ante estas cosas es el procurar controlar las situaciones. Hay muchas cosas inciertas en la vida. No sé qué vendrá mañana, pero a veces puedo pensar que si hago ciertas cosas puedo controlar el día de mañana. Que puedo volver lo incierto en algo cierto. Que si yo puedo controlar las situaciones y también a las personas, entonces yo puedo influir y ver que las cosas salgan como yo quiero. Algunas personas reaccionan ante la ansiedad, el temor y el estrés tratando de controlar las cosas, tratando de tomar el control y tener el control. Si pensamos en el estrés, el 40% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. ¿Eso nos debe producir estrés? Nunca van a pasar. 30% son cosas del pasado que no podemos controlar. O sea, ya pasaron. Eso no nos debe causar estrés. Todo esto tenemos que dejar en las manos de Dios. Las críticas de otras personas no podemos controlar. Por lo general son cosas falsas, a veces ciertas. Hay que aceptar esas e ignorar las otras. La salud no podemos controlar. Tenemos que descansar en Dios. Pero hay un 8% de las cosas que realmente son problemas que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Hay cosas, realmente hay problemas en la vida. Realmente hay cosas que van a ser difíciles y que vamos a tener que enfrentar. ¿Y qué produce en nuestra vida cuando tenemos que lidiar con problemas? Yo creo que produce un estrés, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo vamos a sacar adelante la familia, cómo vamos tenemos que ver cómo vamos a salir económicamente y muchas otras cosas cuando hay problemas familiares o en el trabajo, lo que sea. Y eso produce un estrés. El estrés es parte de la vida. El estrés es parte de la vida. Y Dios nos ha hecho para poder trabajar y manejar y resistir eso y como dice Santiago, como dice Pedro, echar nuestra ansiedad sobre Él. Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. Pero cuando una persona quiere controlar todas las cosas, esto empieza a producir en esa persona un estrés, yo diría, desmedido. La persona se consume, se agota por el estrés, porque quiere controlar cosas que no puede controlar. Quiere controlar a personas, quiere controlar situaciones, y eso puede ser un poco fastidioso para las personas que lo rodean. Le van a decir que es muy bossy, le van a decir que es muy manipulador, toda la gente va a estar siempre molesta. La verdad es que no podemos controlar todas las cosas ni controlar a todos.
Y si tratamos de hacerlo, nuestro estrés va a ir aumentándose, haciendo daño a nuestra salud. Estas críticas va a ser un porcentaje mucho más grande y vamos a tener muchas cosas del pasado que tendremos que arrepentirnos porque vamos a tomar decisiones que van a hacer daño a las personas. Realmente causamos muchos problemas cuando tratamos de controlar a los demás. Por eso, para experimentar el gozo, ¿qué tiene que hacer esa persona que tiende a querer controlarlo todo? Tiene que ceder el control a Dios. Tiene que dar a Dios su lugar. Jesús dijo en Mateo 11, 28 a 29, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Eso para mí, yo sé que cierto sentido de lo que Jesús está describiendo es que el pecado y todo eso trae muchos problemas y cargas en nuestra vida, pero a mí me hace pensar también en la persona que quiere controlarlo todo y tiene que preocuparse por todo y por todos. Esa persona va a estar cansada y agobiada. Y él dice, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán ¿qué? Descanso. La persona que quiere controlar todo y controlar a todos nunca tiene descanso. Nunca tiene descanso. Solo tiene estrés y más estrés y más estrés. Jesús dice, ven a mí y te daré descanso. Descanso. Como dijo el salmista en el Salmo 52, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Algunas personas sí reaccionan a lo desconocido, a lo incierto y a los problemas de la vida queriendo controlar todo y controlar a todos. Pero Dios dice, no tomes esa carga para ti porque no la puedes llevar. No fue hecha para ti. Echa tu carga a Dios, echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Jesús te dará descanso. Entonces, cualquiera que sea nuestra reacción ante los problemas de la vida, sea preocupación, sea el temor, sea querer controlar, nosotros tenemos que cederle el control a Dios de nuestra vida y de las cosas. Como dijo Jesús, basta al día su afán. Mañana se preocupará por mañana. Mañana tiene suficientes problemas. Y Él dice, basta al día su afán. Hoy día tenemos suficientes cosas con este 8%. Tenemos suficientes cosas que tenemos que manejar. Aquí tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que echar sobre Dios nuestra carga, tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, tenemos que saber que Él va a proveer y tenemos que trabajar con estas cosas. Es la realidad de la vida. Vamos a tener un nivel de estrés, eso es normal. Cuando viene la ansiedad, echamos esa ansiedad sobre Dios. Cuando viene el temor, decimos, Dios está conmigo, Él me ayudará, Él me sustentará. No sé cómo saldrá, pero Dios sí sabe y Él me ama, me cuida y podemos manejar sanamente los problemas de la vida, descansando en Dios. Pero cuando dejamos que la ansiedad o el temor o querer controlar tomen el control, cuando nosotros tomamos las riendas, en lugar de decir no voy a preocuparme, voy a dejar que Dios se preocupe. No voy a tener miedo, voy a confiar en Dios. No voy a tratar de tomar el control, voy a dejar el control con Dios, porque Él es más sabio y Él es más poderoso y Él puede hacer las cosas mejor. Ahí vamos a poder experimentar el gozo que Dios quiere. Para experimentar el gozo es necesario ceder el control. Bueno, en el año 480 antes de Cristo, el
superado ejército del rey Leonidas de Esparta resistió a las tropas persas de Jerjes a luchar contra ellos uno a la vez cuando atravesaban un estrecho paso de montaña. Al comentar sobre esta estrategia, el predicador Spurgeon dijo: supongamos que Leonidas y su grupito de hombres hubieran salido a la llanura abierta y hubieran atacado a los persas, pues habrían muerto de inmediato, a pesar de que hubieran luchado como leones. Spurgeon continuó diciendo que los cristianos viven en el estrecho paso del hoy. Si eligen luchar contra todas las dificultades a la vez, seguramente sufrirán la derrota. Pero si confían en Dios y toman sus problemas uno por uno, como dijo Jesús, basta al día su afán, encontrarán que su fuerza es suficiente. Entonces, echemos nuestra ansiedad sobre Dios, no temamos y cedamos el control al que puede controlar las cosas, que es Dios, para poder experimentar su gozo. Vamos a tomar un momento para orar, para hablar con Dios y pedir su ayuda. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno para con nosotros y tú nos quieres llenar de un gozo contagioso y de una paz incomparable. Pero muchas veces nosotros no estamos viviendo por el Espíritu, quien es el que produce el gozo en nuestra vida. Nosotros queremos tomar las riendas de las cosas y de nuestra vida, preocupándonos, teniendo miedo en lugar de confiar en ti y tratando de controlar nosotros las cosas en lugar de ceder el control a ti. Señor, ayúdanos a dejar de hacer esto. Ayúdanos a entregar nuestra vida a Jesús, a ceder el control a ti, porque así, Señor, podremos vivir en paz, podremos vivir con gozo. Los problemas no desaparecerán. Todavía tenemos algunos problemas en la vida, pero sabremos que tú estás con nosotros, nos ayudarás y que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a experimentar tu gozo, cediendo el control a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.